Mi madre se quedará en tu habitación a partir de hoy. Camila lo dijo así, con una sonrisa, como quien anuncia que va a llover mañana, como si no fuera nada, como si yo no fuera nada. Estábamos cenando. La mesa estaba servida con el mantel blanco que yo misma había planchado esa mañana. Los platos brillaban bajo la luz del comedor. Yo había cocinado durante 3 horas. Pollo asado con papas doradas, ensalada fresca, pan recién horneado que todavía desprendía ese aroma cálido y acogedor. Mis manos todavía olían a ajo y romero. Había puesto las copas en su lugar, doblado las servilletas con cuidado, preparado todo como siempre lo hacía. Alfredo comía en silencio, sin mirarme. Su tenedor raspaba el plato con un sonido metálico que me ponía los nervios de punta. Camila estaba frente a mí, con esa expresión de superioridad que ya conocía bien. Llevaba un vestido nuevo, caro, probablemente pagado con el dinero que Alfredo ganaba en el trabajo que yo lo ayudé a conseguir. ¿Perdón?, dije, dejando el tenedor sobre el plato con cuidado. Ella se rió. Una risa ligera, casi musical, como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. Lo que oíste, Silvia. Hortensia viene a vivir con nosotros mañana mismo. Y va a necesitar tu cuarto. Es el más grande y tiene baño privado. Tú puedes mudarte al cuarto de servicio que está al fondo. Es más pequeño, sí, pero es suficiente para una persona sola como tú. El cuarto de servicio. Ese espacio frío y oscuro al final del pasillo. Sin ventanas. Sin luz natural. Con una cama vieja y un armario que apenas cerraba. Ahí querían meterme. Como si fuera una empleada. Como si no fuera la dueña de esa casa. Miré a Alfredo. Mi hijo. El niño que cargué en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre. El hombre al que le di todo. El que lloró en mi regazo cuando su padre murió. Alfredo, tú sabías esto. Él siguió comiendo. No levantó la vista. Masticó despacio, como si estuviera considerando qué decir. Finalmente, se encogió de hombros. Mamá, es solo un cuarto. No hagas drama por algo tan simple. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era dolor. Era algo peor. Era la confirmación de que para ellos, yo no importaba. Que todos esos años de sacrificio, de amor, de entrega, no significaban nada. Es mi cuarto, dije con voz tranquila, aunque por dentro todo temblaba. He dormido ahí durante 30 años. Desde que tu padre murió. Desde que nos mudamos a esta casa. Camila dejó escapar un suspiro exagerado y puso los ojos en blanco. Ay, Silvia. Siempre tan dramática con todo. Es solo un cambio. Un ajuste. Además, no es como si pagaras renta o contribuyeras con algo. Vivimos todos bajo el mismo techo y todos tenemos que hacer sacrificios. Apreté los puños bajo la mesa. Las uñas se me clavaron en las palmas. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Esta es mi casa, dije. Alfredo dejó caer los cubiertos con fuerza. El ruido fue como un trueno en medio del silencio. Me hizo dar un salto en la silla. Era tu casa, gritó, poniéndose de pie con tanta fuerza que la silla casi se cae. Ahora vivimos todos aquí. Yo pago las cuentas. Yo mantengo esto. Y si mi esposa dice que su madre necesita ese cuarto, entonces lo necesita. Punto final. Su voz era un látigo. Cada palabra me golpeaba el pecho. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. Alfredo, yo soy tu madre, susurré, sintiendo como las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. Y ella es mi esposa, respondió señalando a Camila. Ella es mi familia ahora. Y si no te gusta, si no quieres cooperar, entonces puedes irte. Nadie te obliga a quedarte aquí. El silencio que siguió fue brutal. Pesado. Como si alguien hubiera cubierto la habitación con una manta de plomo. Camila me miraba con esa sonrisa fría, calculadora. Disfrutaba cada segundo de esto. Alfredo respiraba agitado, de pie junto a la mesa, con los puños cerrados y la mandíbula apretada. Y yo solo podía mirarlo. Mirar a mi hijo. Al extraño en el que se había convertido. ¿Me estás echando?, pregunté, sintiendo como la voz se me quebraba en cada sílaba. Te estoy dando opciones,
dijo él con una frialdad que me heló la sangre. O entregas tu habitación para que Hortensia esté cómoda y deje de quejarse en su casa, o te vas. Es tu decisión. Nadie te está obligando a nada. Camila aplaudió suavemente, como si acabara de presenciar una excelente actuación de teatro. ¿Ves, Silvia? Es simple. O cooperas y todos vivimos en paz, o te vas a vivir a la calle. No es tan difícil de entender, ¿verdad? Me puse de pie. Las piernas me temblaban tanto que tuve que sostenerme del borde de la mesa. Pero no iba a llorar. No iba a darles ese gusto. No iba a derrumbarme frente a ellos. Está bien, dije con una calma que ni yo sabía de dónde salió. Me iré. La sonrisa de Camila se ensanchó hasta casi partirle la cara. Alfredo volvió a sentarse y siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Como si acabara de resolver un problema menor. Como si yo no importara. Subí las escaleras. Cada paso pesaba como una piedra. Mis piernas apenas me sostenían. Entré a mi cuarto. Ese cuarto donde lloré la muerte de mi esposo durante meses. Donde crié a Alfredo. Donde guardé mis recuerdos más preciados. Donde me sentí segura durante 30 años. Saqué una bolsa grande del armario y empecé a guardar mis cosas. Ropa doblada con cuidado. Las fotos de mi esposo. Los documentos importantes que guardaba en una caja de metal. El rosario que mi madre me dio antes de morir. Mis manos temblaban, pero no me detuve. No podía detenerme. Abajo escuché risas. Ellos seguían cenando. Celebrando su victoria. Brindando, probablemente. Planeando cómo decorarían mi cuarto para Hortensia. Cerré la bolsa. Miré por última vez ese cuarto. Las paredes que conocía de memoria. La ventana por donde entraba el sol cada mañana. La cama donde dormí junto a mi esposo durante 20 años. Y algo dentro de mí cambió. No fue rabia. No fue tristeza. Fue algo más profundo. Fue determinación. Fue claridad absoluta. Bajé las escaleras con mi bolsa en mano. Alfredo y Camila levantaron la vista desde la mesa. Ella tenía una copa de vino en la mano. ¿Ya te vas?, preguntó Camila con burla. ¡Qué rápido! Pensé que al menos llorarías un poco más. No respondí. Abrí la puerta principal. Saqué mi teléfono del bolsillo y llamé un taxi. Esperé afuera, en el frío de la noche, sintiendo como el viento me golpeaba la cara. Alfredo no salió a despedirse. No salió a preguntarme si estaba bien. No salió a decirme que lo sentía. Camila me observó desde la ventana del comedor con esa expresión de victoria absoluta. Levantó su copa hacia mí, como en un brindis silencioso. Pero ellos no sabían algo. Algo que yo había guardado en secreto durante 20 años. No sabían que yo tenía dinero. Mucho dinero. No sabían que administré cada centavo de la pensión de mi esposo con sabiduría y disciplina. Que invertí en fondos seguros. Que ahorré sin que nadie lo supiera. Que planifiqué cada movimiento. No sabían que la casa donde vivían todavía estaba completamente a mi nombre. Que nunca transferí la escritura. Que legalmente, ellos no eran dueños de nada. Y no sabían que en exactamente una semana, yo iba a comprar la mansión del otro lado de la calle. Esa propiedad grande y elegante que Camila siempre admiró con envidia. El taxi llegó. Un auto blanco con las luces encendidas. Subí con mi bolsa. El conductor me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Le di la dirección de un hotel en el centro de la ciudad. Miré por última vez esa casa donde di los mejores años de mi vida. Las luces del comedor estaban encendidas. Podía ver las sombras de Alfredo y Camila todavía sentados a la mesa. Y sonreí. No de felicidad. No de dolor. No de tristeza. Sonreí porque sabía que acababan de cometer el error más grande de sus vidas. Y yo iba a estar en primera fila para verlo todo derrumbarse. El taxi avanzaba por las calles vacías. Las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces frente a la ventana. Yo miraba todo sin ver realmente nada. Mi mente estaba en otro lugar. En otro tiempo. Porque esto no había comenzado esa noche. Esta humillación tenía raíces profundas. Raíces que se hundían en años de silencio. De sacrificio ignorado.
de amor despreciado. Alfredo no siempre fue así. Hubo un tiempo en que me miraba con ojos llenos de admiración. Cuando era niño, corría hacia mí cada vez que llegaba del trabajo. Me abrazaba las piernas y me decía que yo era la mejor mamá del mundo, que me amaba más que a nadie. Pero todo cambió cuando su padre murió. Roberto, mi esposo, el hombre que me prometió el mundo y me dio una vida simple pero llena de amor. Murió de un infarto cuando Alfredo tenía 19 años. Fue repentino, brutal. Una mañana estaba desayunando conmigo y a la tarde ya no estaba. El dolor casi me mata, pero no podía derrumbarme. Tenía que ser fuerte por Alfredo. Tenía que seguir adelante. Así que trabajé. Limpié casas durante el día y oficinas durante la noche. Mis manos se agrietaban del cloro y el detergente. Mi espalda dolía tanto que algunos días apenas podía levantarme de la cama. Pero nunca me quejé, porque era por mi hijo, por su educación, por su futuro. Alfredo estaba en la universidad entonces. Estudiaba administración de empresas. Yo pagaba cada centavo de su matrícula, cada libro, cada transporte. Le daba dinero para que comiera bien, para que no pasara necesidades, para que pudiera concentrarse en sus estudios. Y él lo sabía. Él veía cómo llegaba a casa exhausta, cómo mis manos temblaban de cansancio, cómo a veces me saltaba comidas para que él pudiera tener lo necesario. Pero nunca dijo gracias. Nunca me preguntó si yo estaba bien. Nunca ofreció buscar un trabajo de medio tiempo para ayudar. Porque en su mente, yo era su madre. Y eso era lo que las madres hacían. Sacrificarse, desaparecer, existir solo para servir. Cuando conoció a Camila, todo empeoró. Ella era diferente a las chicas que había traído a casa antes. Venía de una familia con dinero. Usaba ropa cara. Hablaba con ese tono de superioridad que te hace sentir pequeño sin siquiera insultar directamente. La primera vez que la vi, intenté ser amable. Le preparé café. Le pregunté sobre su familia. Le mostré fotos de Alfredo cuando era niño. Ella apenas me miró. Respondió con monosílabos. Revisó su teléfono todo el tiempo. Y cuando Alfredo salió de la habitación por un momento, me miró de arriba abajo y dijo: Alfredo merece algo mejor que esta casa vieja. Sentí el golpe, pero no dije nada, porque Alfredo parecía feliz. Y yo solo quería que él fuera feliz. Se casaron 2 años después. Yo pagué la mitad de la boda. Gasté casi $10,000 que tenía ahorrados. Dinero que había guardado centavo por centavo durante años. Camila eligió todo. El salón más caro. El vestido más lujoso. El menú más elaborado. Yo solo fui una invitada más. Me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la familia de Camila. Lejos de Alfredo. Cuando llegó el momento del baile con la madre del novio, Alfredo bailó conmigo menos de 1 minuto. Luego me dejó en la silla y siguió con sus amigos. Camila ni siquiera me habló esa noche. Después de la boda, vinieron a vivir conmigo. Dijeron que era temporal. Solo hasta que ahorraran para su propia casa. Yo acepté. Era mi hijo. Mi única familia. Pero los meses se convirtieron en años. Y con cada mes que pasaba, me fui convirtiendo en menos. En alguien invisible. En un fantasma en mi propia casa. Camila redecoraba sin consultarme. Tiraba mis cosas a la basura diciendo que eran viejas y feas. Invitaba a sus amigas y me mandaba a mi cuarto para que no las molestara. Usaba mi cocina, mis ollas, mis platos, pero nunca limpiaba nada. Y Alfredo. Alfredo solo miraba. A veces sonreía cuando Camila se burlaba de mí. A veces se unía a ella. Mamá, ya no estás en forma. Deberías hacer ejercicio. Mamá, esa ropa es ridícula en ti. Mamá, no hables tan fuerte. Avergüenzas a Camila frente a sus amigas. Cada comentario era una puñalada pequeña, pero constante, día tras día, hasta que empecé a creer que tal vez tenían razón, que tal vez yo era el problema. Dejé de salir. Dejé de ver a mis pocas amigas. Dejé de ir a la iglesia. Me encerré en mi cuarto y en la cocina. Me convertí en lo que ellos querían que fuera. Una sombra.
Pero había algo que ellos no sabían. Algo que yo guardaba en secreto. Cuando Roberto murió, dejó una pensión. No era mucho. $2,000 al mes. Pero era mío. Y yo nunca lo gasté todo. Siempre guardaba la mitad. A veces más. Durante 20 años, ahorré en silencio. Abrí una cuenta bancaria que Alfredo no conocía. Invertí en fondos de bajo riesgo que un amigo de Roberto me recomendó. Fui paciente. Fui disciplinada. Y ahora tenía casi $500,000. Dinero que nadie sabía que existía. También tenía la casa. La escritura estaba a mi nombre. Roberto la había dejado así en su testamento. Yo nunca la transferí a Alfredo. Nunca firmé ningún papel. Legalmente, todo era mío. Ellos vivían en mi casa. Comían con mi dinero cuando yo pagaba el mercado. Usaban mis muebles, mis platos, mis sábanas. Y nunca lo supieron. El taxi se detuvo frente al hotel. Un lugar sencillo pero limpio en el centro de la ciudad. Pagué al conductor. Bajé con mi bolsa. Entré al lobby. La recepcionista me miró con preocupación. «¿Está todo bien, señora?» Sonreí. Una sonrisa cansada pero real. «Sí, querida. Todo está bien. Solo necesito una habitación por esta noche». Subí a la habitación. Era pequeña. Una cama, un baño, una ventana que daba a la calle. Nada lujoso. Pero era mío. Nadie iba a entrar a gritarme. Nadie iba a pedirme que me moviera de mi propio espacio. Me senté en la cama. Saqué mi teléfono. Busqué el contacto de Vicente Antúnez. Un abogado que había sido amigo de Roberto. Un hombre honesto y confiable. Le escribí un mensaje. «Vicente, necesito hablar contigo mañana temprano. Es urgente». Respondió en menos de 5 minutos. «Claro, Silvia. Te espero a las 9 en mi oficina. ¿Estás bien?» «Ahora sí», escribí de vuelta. Apagué el teléfono. Me acosté en la cama todavía vestida. Miré el techo blanco. Escuché los sonidos de la ciudad a través de la ventana. Y por primera vez en años, respiré tranquila. Porque ya no estaba atrapada. Ya no estaba en esa casa donde cada día me convertía en menos. Estaba libre. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, iba a tomar decisiones por mí misma. Decisiones que cambiarían todo. Cerré los ojos. Y justo antes de quedarme dormida, pensé en la cara que pondrían Alfredo y Camila cuando descubrieran la verdad. Cuando supieran que la anciana que echaron de su propia casa no era una carga. Era la dueña de todo lo que ellos creían tener. Desperté temprano. El sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana del hotel. Me duché con calma, me vestí con la ropa que había empacado la noche anterior. Una blusa sencilla, unos pantalones oscuros. Nada llamativo. Nada que me hiciera sentir fuera de lugar. Bajé a desayunar al pequeño comedor del hotel. Café negro y tostadas. Simple. Suficiente. A las 9 en punto estaba frente a la oficina de Vicente Antúnez. Un edificio viejo pero bien mantenido en el centro de la ciudad. Subí las escaleras hasta el 3er piso. Toqué la puerta con su nombre grabado en una placa dorada. «Adelante», escuché su voz desde adentro. Entré. Vicente estaba detrás de su escritorio, con sus lentes de lectura puestos, revisando unos papeles. Al verme, se levantó inmediatamente. «Silvia», dijo con preocupación. «¿Qué pasó? Te ves cansada». Me senté en la silla frente a él. Y por primera vez desde la noche anterior, sentí que podía hablar sin que me juzgaran. Sin que me hicieran sentir pequeña. «Alfredo me echó de la casa», dije con voz tranquila. Vicente dejó caer los papeles sobre el escritorio. Su expresión cambió de preocupación a incredulidad. «¿Cómo? ¿De qué casa?» «De mi casa», respondí. «De la casa que Roberto me dejó. La casa donde viví 30 años». Le conté todo. La cena. Las palabras de Camila. El ultimátum de Alfredo. La humillación. El cuarto de servicio donde querían meterme como si fuera una empleada. Vicente escuchó en silencio. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Silvia,
Esa casa está a tu nombre. Él no puede echarte. Lo sé, dije. Pero ya no quiero estar ahí. Ya no quiero vivir donde no me quieren. Él asintió. Me miró con esos ojos comprensivos que me recordaban a Roberto. ¿Qué quieres hacer? Respiré hondo. Había pensado en esto toda la noche. Había planeado cada paso. Quiero vender esa casa. Y quiero comprar otra. Lejos de ellos. Vicente anotó algo en un papel. Puedo ayudarte con eso. Pero hay algo que debes saber. Si vendes esa casa, Alfredo y su esposa se quedarán sin nada. ¿Estás preparada para eso? Sí, dije sin dudar. Ellos me dejaron sin nada anoche. Es su turno de sentir lo mismo. Pero había algo más. Algo que todavía no le había contado. Algo que me dolía tanto que apenas podía respirar cuando lo recordaba. Vicente, dije con voz más baja. Hay algo que nunca te conté. Algo que pasó hace 5 años. Él se inclinó hacia adelante, atento. Cuando Roberto murió, dejó un seguro de vida. $50,000. Era para mí. Para que yo pudiera vivir tranquila. Para que no tuviera que trabajar hasta matarme. Vicente asintió. Él conocía ese seguro. Había ayudado a Roberto a contratarlo. Alfredo tenía 24 años entonces. Continué. Acababa de terminar la universidad. Necesitaba dinero para un proyecto. Un negocio que quería empezar con un amigo. Me pidió prestados $30,000. Sentí como la voz se me quebraba. Pero seguí. Me dijo que era una inversión segura. Que en 6 meses me devolvería todo con intereses. Que por favor confiara en él. Que era su oportunidad de salir adelante. Vicente cerró los ojos. Ya sabía cómo terminaba esta historia. Le di el dinero, dije. Le transferí $30,000. Todo lo que tenía ahorrado. Todo lo que Roberto había dejado para mí. ¿Y qué pasó? El negocio fracasó en 3 meses. Perdió todo el dinero. Y nunca me devolvió ni un centavo. El silencio en la oficina era tan pesado que casi podía sentirlo presionando mi pecho. Cuando le pregunté sobre el dinero, continué, me dijo que eso era lo que las madres hacían. Ayudar a sus hijos. Que yo no debería estar cobrándole. Que era egoísta de mi parte pedirle que me devolviera. Vicente golpeó el escritorio con el puño. Ese maldito. Esos $30,000 eran todo lo que tenía, dije sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse. Tuve que volver a trabajar. Tuve que limpiar casas otra vez. Tuve que sacrificarme otra vez. Porque él perdió mi dinero y ni siquiera pidió perdón. Y lo peor de todo no era la pérdida del dinero. Lo peor era lo que vino después. 1 año después, dije con voz temblorosa, vi que Alfredo y Camila compraron un auto nuevo. Un auto de $30,000. Vicente abrió los ojos completamente. No. Sí, dije. Cuando le pregunté cómo lo había pagado, me dijo que había ahorrado. Que había trabajado duro. Pero yo sabía la verdad. Ese era mi dinero. El dinero que me pidió prestado. El dinero que supuestamente había perdido en el negocio. Me había mentido. Mi propio hijo me había robado $30,000 y luego me había mirado a los ojos y me había mentido. Nunca lo confronté, dije. Porque todavía tenía esperanza. Todavía creía que tal vez había sido un error. Que tal vez había una explicación. Pero no la había. Solo había un hijo que veía a su madre como una fuente de dinero. Como alguien de quien podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Después de eso, decidí que nunca más le diría nada sobre mi dinero, dije. Empecé a ahorrar en secreto. Cada centavo de la pensión de Roberto. Cada dólar que ganaba limpiando casas los fines de semana sin que ellos supieran. Durante 5 años guardé en silencio. Invertí con cuidado. Fui paciente. Ahora tengo $480,000, dije mirando a Vicente a los ojos. Y él no sabe nada. Vicente se recostó en su silla, procesando toda la información. Silvia, esto cambia todo. Con ese dinero puedes hacer lo que quieras. Puedes irte lejos. Puedes vivir cómoda el resto de tu vida. No quiero irme lejos,
dije. Quiero quedarme aquí. Quiero que él vea lo que perdió. Quiero que entienda que la madre a la que despreció, a la que robó, a la que echó como si fuera basura, no era lo que él creía. Vicente sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de comprensión. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que vendas mi casa, dije. Y necesito que me ayudes a comprar otra. ¿Cuál? La mansión del otro lado de la calle. La que está en venta desde hace 2 meses. La que Camila siempre miró con envidia. Vicente se rió. Una risa corta pero genuina. Esa casa cuesta $320,000. Lo sé, dije. Puedo pagarla. Él tomó un papel y empezó a hacer cálculos. Si vendemos tu casa actual, podemos obtener unos $200,000. Más los 320,000 de la nueva casa, te quedarían 160,000 en el banco. Suficiente para vivir cómoda durante años. Hazlo, dije. Vende la casa. Compra la otra. Y hazlo rápido. Vicente asintió. Dame una semana. Me puse de pie. Extendí mi mano. Él la estrechó con firmeza. Gracias, Vicente. Roberto tenía razón sobre ti. Eres un buen hombre. Roberto estaría orgulloso de ti, Silvia, de lo fuerte que eres. Salí de la oficina con algo que no había sentido en años. Esperanza, fuerza, determinación. Caminé por las calles de la ciudad. El sol brillaba. La gente pasaba apresurada a mi lado. Y yo me sentía viva. Realmente viva. Porque ya no era la mujer invisible que limpiaba y cocinaba y desaparecía. Ya no era la madre sumisa que aceptaba todo en silencio. Era Silvia Montés. 70 años. Dueña de mi vida. Dueña de mi futuro. Y en una semana, iba a demostrarle a Alfredo y a Camila que habían cometido el error más grande de sus vidas. Porque la mujer que echaron de su casa no era una carga. Era una mujer con $500,000, con dignidad y con un plan. Y ellos no tenían idea de lo que se les venía encima. Los siguientes días fueron extraños. Liberadores. Por primera vez en años, desperté sin sentir ese peso en el pecho. Sin escuchar los gritos de Camila pidiendo el desayuno. Sin tener que caminar de puntillas en mi propia casa. Me quedé en el hotel durante 3 días. 3 días de paz. De silencio. De poder respirar sin sentir que molestaba a alguien. Vicente trabajó rápido. Al segundo día me llamó. Silvia, tengo noticias. Hay un comprador interesado en tu casa. Ofrece $195,000. Podemos cerrar en una semana. Acepta, dije sin pensarlo 2 veces. ¿Estás segura? Podríamos esperar por una mejor oferta. No. Quiero que esto sea rápido. Acepta la oferta. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Silvia, tengo que advertirte algo. Cuando se firme la venta, Alfredo y Camila tendrán que desalojar la casa en 30 días. ¿Estás preparada para eso? Sí, dije. Ellos me dieron una noche para irme. Yo les daré 30 días. Soy más generosa que ellos. Vicente se rió. Un sonido seco pero comprensivo. Está bien. Procederé con la venta. Colgué el teléfono. Miré por la ventana del hotel. La ciudad se extendía frente a mí. Tantos años viviendo en el mismo lugar. En la misma rutina. Ahora todo estaba cambiando. Y yo era quien controlaba ese cambio. Al 4.º día, Vicente volvió a llamar. La mansión del otro lado de tu antigua casa también tiene buenas noticias. El dueño aceptó tu oferta. $310,000. Está desesperado por vender. Podemos cerrar la compra en cuanto se concrete la venta de tu casa actual. Sentí una oleada de satisfacción. Todo estaba cayendo en su lugar. Perfecto. Procede con todo. Hay algo más, dijo Vicente. El dueño de la mansión me preguntó si querías verla antes de comprar. Está vacía. Podemos ir cuando quieras. Vamos hoy, dije. 2 horas después, estaba frente a la mansión. Era hermosa. 3 pisos. Paredes blancas. Ventanas grandes que dejaban entrar la luz.
Un jardín amplio con árboles viejos que daban sombra. Y lo mejor de todo, estaba justo al otro lado de la calle de mi antigua casa. Justo donde Alfredo y Camila podrían verla todos los días. Entramos. El lugar estaba impecable. Pisos de madera brillante. Escaleras elegantes. Una cocina enorme con electrodomésticos modernos. 4 habitaciones. 3 baños. Una sala amplia con chimenea. Es perfecta, dije caminando por cada habitación. Vicente sonrió. Sabía que te gustaría. El dueño anterior la cuidó muy bien. Solo se va porque consiguió trabajo en otro estado. Me detuve frente a la ventana de la sala. Desde ahí podía ver mi antigua casa. Podía ver el jardín donde Alfredo jugaba cuando era niño. Podía ver la ventana de mi antiguo cuarto. Y sentía algo extraño. No era tristeza. No era nostalgia. Era cierre. La quiero, dije. Compra esta casa, Vicente. Él asintió. Se hará. Durante esa semana, mantuve mi distancia. No llamé a Alfredo. No respondí sus mensajes. Porque sí, después del tercer día, comenzó a escribirme. El primer mensaje decía: Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. No respondí. El segundo mensaje, un día después: Mamá, esto es ridículo. Regresa a casa. Podemos arreglar esto. Borré el mensaje sin responder. El tercer mensaje fue de Camila. Silvia, deja el drama. Eres una exagerada. Solo era un cuarto. Ya llegó Hortensia y necesitamos saber dónde estás para que recojas tus cosas del cuarto de servicio. Leí ese mensaje 3 veces. Sentí rabia. Pero también sentí algo más fuerte. Sentí poder. Porque ellos no tenían idea de lo que estaba por venir. No respondí ningún mensaje. Los dejé en el vacío. Así como ellos me dejaron a mí durante años. Al 7º día, Vicente me citó en su oficina. Todo está listo, dijo con una sonrisa. La venta de tu casa se cerró esta mañana. Y la compra de la mansión se cerrará mañana. Solo necesito que firmes algunos papeles. Firmé todo. Cada documento. Cada página. Con mano firme y corazón tranquilo. Hay algo más, dijo Vicente sacando un sobre. Preparé la notificación de desalojo para Alfredo y Camila. Tienen 30 días para abandonar la propiedad. ¿Quieres que se la envíe por correo certificado o prefieres entregársela en persona? Pensé en eso por un momento. Podía enviársela por correo. Fácil. Sin confrontación. Pero no. Ellos me humillaron frente a frente. Ellos me echaron mientras cenaban y reían. Yo iba a hacer esto cara a cara. En persona. Dije. Yo misma se la entregaré. Vicente me miró con respeto. Eres más fuerte de lo que pensé, Silvia. Tuve que serlo, respondí. La vida me obligó. Al día siguiente, me mudé a la mansión. Contraté un pequeño camión de mudanzas. Compré muebles nuevos. No muchos. Solo lo necesario. Una cama cómoda. Un sofá. Una mesa. Platos nuevos. Sábanas nuevas. Todo nuevo. Todo mío. Nada que me recordara a esos años de humillación. Los trabajadores de la mudanza entraron y salieron toda la mañana. Yo los dirigía con calma. Les indicaba dónde poner cada cosa. Y en todo ese tiempo, miré hacia la casa de enfrente. Hacia mi antigua casa. Vi movimiento en las ventanas. Vi cortinas que se movían. Sabía que ellos estaban mirando. Sabía que se estaban preguntando qué estaba pasando. A la tarde, cuando todo estuvo en su lugar, salí al jardín de mi nueva casa. Me senté en una banca bajo un árbol. Tomé un vaso de agua fría. Y esperé. No pasó mucho tiempo. La puerta de enfrente se abrió. Camila salió primero. Llevaba puestos unos pantalones ajustados y una blusa cara. Cruzó la calle directamente hacia mi jardín. Alfredo salió detrás de ella. Se veía confundido. Preocupado. Camila llegó hasta la cerca de mi nuevo jardín. Me miró con incredulidad. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz aguda. Tomé otro sorbo de agua. La miré con calma.
Vivo aquí. Es mi casa. Ella se rió. Una risa nerviosa, incrédula. ¿Tu casa? ¿Compraste esta casa? ¿Con qué dinero? Con mi dinero, respondí simplemente. Alfredo llegó a su lado. Me miró como si no me reconociera. Mamá, ¿qué está pasando? ¿De dónde sacaste dinero para comprar esta mansión? Me puse de pie. Saqué el sobre que Vicente me había dado. Caminé hasta la cerca. Se lo entregué a Alfredo. Ábrelo, dije. Él lo abrió con manos temblorosas. Leyó el documento. Su cara pasó de confusión a shock absoluto. Notificación de desalojo, leyó en voz alta. ¿Vendiste la casa? Sí, dije. La vendí. Ya no es mía. Y definitivamente no es tuya. Camila le arrebató el papel de las manos. Lo leyó rápidamente. Su cara se puso roja. No puedes hacer esto. Esa es nuestra casa. Vivimos ahí. Era mi casa, corregí. Ustedes solo vivían ahí. Y ahora tienen 30 días para irse. Alfredo negó con la cabeza. Mamá, esto es una locura. No puedes echarnos así. ¿Dónde vamos a vivir? Lo miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez me miraron con amor. Esos ojos que ahora solo mostraban pánico. No lo sé, Alfredo. Tal vez puedan vivir en la calle. Después de todo, esa fue la opción que tú me diste a mí. El silencio que siguió fue absoluto. Camila abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Eres una vieja amargada, escupió finalmente. Sonreí. Una sonrisa tranquila. No. Soy una mujer que finalmente decidió valorarse a sí misma. Di media vuelta. Entré a mi casa. Cerré la puerta. Desde la ventana los vi parados ahí, en medio de la calle, con el papel en la mano. Perdidos. Asustados. Y por primera vez en años, no sentí culpa. Sentí paz. Los primeros días en mi nueva casa fueron como despertar de una pesadilla que había durado décadas. Me levantaba temprano, preparaba mi café en esa cocina enorme y luminosa, y me sentaba junto a la ventana que daba a la calle. Desde ahí podía ver todo. Podía ver mi antigua casa. Podía ver cómo Alfredo salía cada mañana con la cara tensa, con los hombros caídos. Podía ver cómo Camila miraba hacia mi mansión con esa mezcla de rabia y envidia que ya no me afectaba. Durante la primera semana después de entregarles la notificación de desalojo, no recibí ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada. Ellos estaban procesando la situación. Estaban tratando de entender cómo la anciana a la que habían echado como si fuera basura ahora vivía en la casa más hermosa de la cuadra mientras ellos se enfrentaban un desalojo. Yo seguía mi rutina con tranquilidad. Decoraba mi casa poco a poco. Compraba plantas para el jardín. Leía libros que había querido leer durante años, pero nunca tuve tiempo. Cocinaba solo para mí, porciones pequeñas, comida que me gustaba a mí y a nadie más. Era una libertad que había olvidado que existía. Pero sabía que la calma no duraría. Sabía que Alfredo eventualmente vendría. Y tenía razón. Fue un martes por la tarde. Yo estaba en el jardín, podando unas rosas que habían empezado a crecer salvajes, cuando escuché el timbre. Dejé las tijeras de podar sobre la mesa del jardín, me quité los guantes y caminé hacia la puerta. Sabía quién era antes de abrir. Alfredo estaba ahí. Solo. Sin Camila. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas. La camisa arrugada. El cabello despeinado. Como si no hubiera dormido en días. Le abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Me quedé ahí, en el umbral, mirándolo con la misma expresión tranquila que había mantenido desde que me fui de su casa. Se quedó callado por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente habló con voz ronca, cansada, llena de una desesperación que intentaba disfrazar como preocupación. Me dijo que necesitábamos hablar. Que esto había ido demasiado lejos. Que él entendía que yo estaba enojada, que tenía derecho a estarlo, pero que vender la casa había sido una exageración. Me dijo que Camila estaba muy estresada, que su madre Hortensia había tenido que regresar a su ciudad porque el ambiente estaba muy tenso, que ellos no tenían dinero ahorrado para rentar otro lugar tan rápido.
Me preguntó si yo realmente iba a dejarlos en la calle, si realmente iba a hacerle eso a mi propio hijo. Lo escuché sin interrumpirlo. Dejé que dijera todo lo que tenía que decir. Y cuando terminó, cuando se quedó ahí parado esperando mi respuesta, simplemente le pregunté si recordaba la noche de la cena. Si recordaba haberme dicho que podía irme a vivir a la calle. Si recordaba haber comido tranquilamente mientras yo empacaba mis cosas con las manos temblando. Su cara cambió. La falsa preocupación desapareció. Y lo que vi en su lugar fue algo peor. Vi molestia. Vi frustración. Como si yo fuera la irrazonable. Como si yo fuera quien estaba haciendo algo malo. Me dijo que eso había sido diferente. Que él nunca pensó que yo realmente me iría. Que solo estaba enojado en ese momento porque Camila lo había presionado mucho sobre el tema de su madre. Que yo debería entender que él tenía que mantener la paz en su matrimonio. Que las esposas siempre vienen primero. Que así funcionaban las cosas. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No de tristeza, sino de claridad absoluta. Porque en ese momento entendí que Alfredo no había venido a disculparse. No había venido a reconocer que me había tratado mal. Había venido a manipularme. A hacerme sentir culpable. A lograr que yo resolviera su problema. Entonces me dijo algo que hizo que todo mi cuerpo se pusiera rígido. Me dijo que necesitaba que le prestara dinero. Que con $50,000 podría pagar el primer año de renta en un departamento decente. Que después me lo devolvería con intereses. Que por favor confiara en él. Que era mi hijo. Que las madres siempre ayudaban a sus hijos sin importar qué. Lo miré directo a los ojos. Y le recordé los $30,000 que me había pedido prestados hace 5 años. El dinero del seguro de vida de su padre. El dinero que supuestamente había perdido en un negocio, pero que en realidad había usado para comprar un auto de lujo. El dinero que nunca me devolvió. El dinero por el cual nunca se disculpó. Su expresión cambió completamente. La máscara cayó. Ya no había fingimiento. Solo había rabia. Me dijo que yo era una resentida. Que guardar rencor por algo que había pasado hace 5 años era patético. Que ese dinero ya no importaba. Que yo estaba siendo egoísta al no ayudarlo ahora que realmente me necesitaba. Me dijo que él era mi único hijo, mi única familia, y que si yo tenía tanto dinero como para comprar esa mansión ridícula, entonces tenía suficiente dinero para ayudarlo a él. Y entonces dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que si yo no le prestaba ese dinero, si yo no cancelaba la venta de la casa y se las devolvía, entonces él nunca me volvería a hablar. Que yo me quedaría sola para siempre. Que moriría sola en esa casa grande y vacía sin nadie que me quisiera. Que él era todo lo que yo tenía y que estaba a punto de perderlo por mi orgullo estúpido. Cada palabra fue diseñada para herirme. Para hacerme sentir pequeña. Para hacerme sentir asustada. Para que yo cediera como siempre había cedido. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era la mujer que se tragaba el dolor en silencio. Ya no era la madre que se sacrificaba hasta desaparecer. Le dije con voz calmada y firme que no le iba a prestar ni un centavo. Que la casa ya estaba vendida y que nada de lo que él dijera iba a cambiar eso. Que tenía 30 días para encontrar otro lugar donde vivir y que después de eso, si no se habían ido, la policía lo sacaría por la fuerza. Le dije que durante años yo había sido invisible para él, que me había usado como una fuente inagotable de dinero y trabajo sin darme nada a cambio excepto desprecio, y que ahora era su turno de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Le dije que si él decidía no hablarme nunca más, yo iba a estar bien. Que había vivido 70 años en este mundo y que había aprendido que estar sola era mejor que estar rodeada de gente que te hace sentir sola. Su cara se puso roja. Apretó los puños. Por un momento pensé que iba a gritarme. Pero no lo hizo. En lugar de eso, me miró con un odio tan puro, tan profundo, que casi pude sentirlo físicamente. Me dijo que yo me iba a arrepentir de esto. Que yo estaba cometiendo el error más grande de mi vida. Que él se iba a asegurar de que yo pagara por lo que le estaba haciendo. Y después dio media vuelta y se fue caminando rápido, casi corriendo, de regreso a la casa de enfrente. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. Y respiré profundo. No estaba asustada. No estaba triste. Estaba aliviada. Porque finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir.
Finalmente me había parado firme frente a él y había establecido límites. Los siguientes días fueron tensos. Veía cómo Alfredo y Camila entraban y salían de la casa con cajas. Estaban empezando a empacar. Pero se notaba que no tenían un plan. Se notaba que estaban desesperados. Una tarde vi a Camila gritándole a Alfredo en medio del jardín. No podía escuchar las palabras exactas, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Ella estaba furiosa. Él estaba agotado. El matrimonio perfecto se estaba desmoronando frente a mis ojos. Y yo no sentí alegría. No sentí satisfacción vengativa. Solo sentí una tristeza profunda por todo lo que pudo haber sido diferente si ellos hubieran elegido el respeto en lugar del abuso. Pasaron 2 semanas más. Yo seguía mi vida con normalidad. Salía a caminar por las mañanas. Visitaba el mercado. Compraba flores frescas para mi casa. Me sentaba en el jardín a leer bajo la sombra de los árboles. Y cada día, cuando miraba hacia la casa de enfrente, veía cómo la desesperación crecía. Veía cómo las luces se quedaban encendidas hasta tarde en la noche. Veía cómo Alfredo salía y regresaba con la cara cada vez más demacrada. Ellos no sabían que esto apenas estaba comenzando. No sabían que la casa era solo el principio. Porque yo había tomado otra decisión. Una decisión que Vicente había ejecutado esa misma semana. Había cambiado mi testamento. Todo lo que yo tenía, cada centavo, cada inversión, cada propiedad, ahora iba a ir a una fundación de caridad que ayudaba a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Alfredo no iba a recibir nada. Absolutamente nada. Y cuando él lo descubriera, cuando finalmente entendiera que la gallina de los huevos de oro que siempre pensó que tendría disponible se había ido para siempre, iba a ser demasiado tarde. Pero eso vendría después. Por ahora, solo tenía que esperar. Solo tenía que ver cómo la vida que ellos habían construido sobre mi sacrificio se derrumbaba pieza por pieza. Y yo iba a estar ahí, en mi mansión, en paz, viendo cómo finalmente cosechaban lo que habían sembrado. La tercera semana del plazo de desalojo estaba llegando a su fin. Yo podía ver desde mi ventana cómo Alfredo y Camila se movían con una urgencia cada vez más frenética. Las cajas se acumulaban en el garaje. Un camión de mudanza pequeño llegó un día y se llevó algunos muebles. Pero no todos. No tenían a dónde llevarlos. No tenían un lugar a donde ir. Yo seguía mi rutina diaria sin alterarme. Me levantaba temprano, preparaba mi desayuno, cuidaba mi jardín, leía mis libros. La paz que sentía en esa casa era algo que no había experimentado en décadas. Cada rincón era mío. Cada decisión era mía. Nadie me gritaba. Nadie me exigía nada. Nadie me hacía sentir que yo era un estorbo en mi propio espacio. Pero por las noches, cuando me sentaba en la sala con una taza de té caliente, pensaba en todo lo que había tenido que hacer para llegar hasta aquí. Y me daba cuenta de que mi plan no había terminado. Todavía faltaba una pieza. Una pieza crucial que ellos no sabían que existía. Durante todos estos años, mientras yo limpiaba y cocinaba y desaparecía en segundo plano, yo había estado haciendo algo más. Algo que nadie imaginaba. Había estado construyendo mi propia seguridad en silencio. Había estado tomando decisiones financieras inteligentes que ahora me daban no solo independencia, sino verdadero poder. Porque el dinero que tenía no era solo de la pensión de Roberto. No era solo de los ahorros que había acumulado centavo por centavo. Había algo más. Algo que había mantenido en absoluto secreto. Cuando Roberto murió, además del seguro de vida que Alfredo prácticamente me robó, había otra póliza. Una más pequeña, de $20,000, que estaba a nombre mío en una compañía de seguros diferente. Alfredo nunca supo de su existencia porque Roberto la había contratado años antes, cuando Alfredo era apenas un niño, y los documentos estaban guardados en una caja de seguridad en el banco. Tomé ese dinero y, en lugar de gastarlo, lo invertí. Contraté a un asesor financiero que me ayudó a ponerlo en fondos de inversión conservadores. Durante 20 años, ese dinero creció. Se multiplicó. Y ahora, junto con mis ahorros disciplinados de la pensión, tenía una fortuna que me daba libertad absoluta. Pero había más. Hacía 10 años, cuando todavía trabajaba limpiando casas, una de mis clientas, una señora mayor llamada Alma Fontés, me dejó algo en su testamento. Ella no tenía familia.
Yo había cuidado de ella durante sus últimos 5 años de vida, no solo limpiando su casa, sino haciéndole compañía, llevándole medicinas, leyéndole libros cuando su vista falló. Cuando murió, su abogado me contactó y me dijo que ella me había dejado $50,000. Yo lloré durante días. Nunca esperé nada a cambio de mi cariño hacia ella. Pero ella me vio, me valoró y me recompensó. Ese dinero también lo invertí. Y también creció. Y luego estaba la casa que acababa de vender. La casa que Roberto compró cuando Alfredo era pequeño, cuando las propiedades en esa zona no valían casi nada. Con los años, el vecindario mejoró. Se volvió codiciado. Y esa casa modesta que compramos en $30,000 ahora valía casi $200,000. Todo esto junto me había dado la libertad de comprar la mansión. De vivir sin preocupaciones. De no tener que depender de nadie nunca más. Y ahora venía la parte que ellos no sabían. La parte que iba a cambiar todo para siempre. Llamé a Vicente una tarde. Le pedí que viniera a mi casa. Necesitaba hablar con él sobre el siguiente paso. Llegó al día siguiente por la mañana. Se sentó en mi sala, aceptó el café que le ofrecí, y me escuchó con atención mientras le explicaba lo que quería hacer. Le dije que quería cambiar mi testamento de manera oficial y definitiva, que quería asegurarme de que todo estuviera en orden legal, que no quería dejar ningún cabo suelto que Alfredo pudiera usar para reclamar algo después de mi muerte. Vicente asintió lentamente. Sacó una libreta y empezó a tomar notas. Me preguntó si estaba completamente segura de esta decisión. Me recordó que Alfredo era mi único hijo, mi única familia directa, y que desheredarlo completamente era algo serio. Algo permanente. Me preguntó si no quería dejarle al menos algo, aunque fuera una cantidad pequeña, para evitar conflictos legales futuros. Lo miré directamente a los ojos y le dije que no le iba a dejar absolutamente nada. Que él había demostrado durante años que no me valoraba, que no me respetaba, que solo me veía como una fuente de recursos. Le recordé cómo me había robado $30,000 y nunca se disculpó. Cómo me echó de mi propia casa por un cuarto. Cómo me amenazó con dejarme sola para siempre si no le prestaba más dinero. Le dije que un hijo así no merecía heredar el resultado de mi trabajo, de mi sacrificio, de mi dolor. Que yo prefería que mi dinero fuera a gente que realmente lo necesitara y que realmente lo valorara. Vicente guardó silencio por un momento largo. Luego asintió con respeto. Me preguntó a quién quería dejar mi herencia entonces. Le expliqué mi plan. Quería dividir todo entre 3 partes. La primera parte, 1/3 de mi patrimonio, iría a una fundación que ayudaba a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. La segunda parte iría a un orfanato local que yo había estado investigando, un lugar donde los niños recibían amor y educación de calidad. Y la tercera parte iría a establecer un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos que quisieran estudiar en la universidad. Quería que mi dinero ayudara a gente que realmente luchaba por salir adelante. Gente que apreciaba las oportunidades. Gente que no daba por sentado el sacrificio ajeno. Vicente escribió todo con cuidado. Cuando terminó, me dijo que prepararía los documentos y que en una semana podríamos firmar todo oficialmente frente a un notario. También me preguntó si quería informarle a Alfredo sobre este cambio en el testamento. Le dije que no. Que él lo descubriría cuando ya fuera demasiado tarde para cambiar algo. Que él lo descubriría cuando yo ya no estuviera y se diera cuenta de que había perdido no solo mi presencia, sino también cualquier beneficio financiero que alguna vez pensó que tendría garantizado. Vicente se fue esa tarde con todos los papeles necesarios. Yo me quedé en mi sala, mirando por la ventana hacia la casa de enfrente. Vi a Camila salir con 2 maletas grandes. Las metió en su auto. Alfredo salió detrás de ella con más cajas. Discutían. Podía ver por su lenguaje corporal que la tensión entre ellos era insoportable. Ella movía las manos con brusquedad. Él negaba con la cabeza repetidamente. El matrimonio se estaba quebrando bajo la presión. Y yo sabía por qué. No era solo por el desalojo. Era por algo más profundo. Ellos habían construido su vida sobre una mentira. Sobre la suposición de que yo siempre estaría ahí para salvarlos. Que yo siempre tendría la casa donde podían vivir gratis. Que yo siempre cocinaría, limpiaría, y desaparecería cuando fuera conveniente.
que yo siempre sería la red de seguridad que ellos podían usar y abusar sin consecuencias. Pero esa red ya no existía. Y ahora estaban cayendo. Y no había nadie que los atrapara. Los días siguientes fueron los más reveladores. Porque empecé a notar cosas que antes no veía. Empecé a ver con claridad cómo ellos realmente vivían. Alfredo salía todas las mañanas en su auto, ese auto caro que había comprado con mi dinero robado. Pero ahora volvía a casa temprano, mucho antes de su horario normal de trabajo. Un día lo vi discutiendo por teléfono en el jardín, caminando de un lado a otro con gestos desesperados. Otro día vi cómo Camila revisaba papeles en la mesa del comedor a través de la ventana, con la cabeza entre las manos, claramente abrumada. Me di cuenta de algo. Ellos no tenían ahorros. Todo el dinero que Alfredo ganaba se gastaba inmediatamente. Ropa cara para Camila. Cenas en restaurantes lujosos. Ese auto de $30,000. Vacaciones. Todo eso lo hacían porque vivían en mi casa gratis. Porque no pagaban renta. Porque yo pagaba el mercado muchas veces. Porque yo subsidiaba su vida sin que ellos lo reconocieran. Y ahora que esa ventaja había desaparecido, ellos no podían sostener ese estilo de vida. No podían pagar la renta de un departamento decente. No podían mantener las apariencias. Todo su castillo de naipes se estaba derrumbando. Una noche, casi al final de la tercera semana, vi algo que confirmó mis sospechas. Un auto viejo y destartalado llegó frente a mi antigua casa. Bajó un hombre mayor con overol de trabajo. Alfredo salió a recibirlo. Hablaron por unos minutos. El hombre sacó una libreta y escribió algo. Alfredo firmó un papel. Era un tasador. Alfredo estaba tratando de vender los muebles. Los muebles que yo había comprado. Los muebles que había cuidado durante años. Los estaba vendiendo porque necesitaba efectivo desesperadamente. Vi cómo el hombre entraba a la casa y salía 20 minutos después. Le dio algo de dinero a Alfredo. Probablemente no mucho. Los muebles eran viejos. No valían gran cosa. Pero Alfredo tomó ese dinero con manos temblorosas, como si fuera un tesoro. Esa imagen me quedó grabada. Mi hijo, el hombre que me había echado de mi propia casa con tanta arrogancia, ahora estaba vendiendo muebles usados en la calle como un desesperado. Y yo no sentí alegría. No sentí venganza. Sentí una tristeza profunda. Porque esto no tenía que ser así. Si él hubiera elegido el respeto. Si hubiera elegido la gratitud. Si hubiera elegido valorar a su madre en lugar de explotarla. Nada de esto estaría pasando. Pero él eligió el camino del abuso. Y ahora estaba pagando el precio. Faltaban solo 5 días para que se cumpliera el plazo de desalojo. Y ellos todavía no tenían a dónde ir. Cada día que pasaba, la desesperación era más visible. Cada día se movían más rápido. Cada día parecían más perdidos. Y yo seguía ahí, en mi mansión, en paz, sabiendo que había tomado las decisiones correctas. Sabiendo que finalmente me había elegido a mí misma después de 70 años de elegir a otros. Vicente me llamó esa noche para confirmar que todos los documentos del testamento estaban listos. Que solo necesitaba ir a su oficina al día siguiente para firmar todo oficialmente. Le dije que estaría ahí. Y mientras colgaba el teléfono, miré una última vez hacia la casa de enfrente. Las luces estaban encendidas. Podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Podía imaginar el pánico, la confusión, el miedo. Ellos no sabían lo que estaba por venir. No sabían que su peor pesadilla apenas estaba comenzando. Porque yo no solo les había quitado la casa, les había quitado su futuro. Les había quitado la red de seguridad que pensaban que siempre tendrían. Y ahora iban a tener que aprender a vivir con las consecuencias de sus propias acciones. Igual que yo tuve que hacerlo durante tantos años. El día 30 llegó. Era un viernes por la mañana. El sol brillaba con una claridad casi cruel. Yo estaba sentada en mi sala, tomando mi café, cuando vi el camión de la policía estacionarse frente a mi antigua casa. Detrás venía otro vehículo. El del alguacil encargado de hacer cumplir la orden de desalojo. Dejé la taza sobre la mesa. Me acerqué a la ventana. No para disfrutar el espectáculo, sino porque necesitaba ver el final de esta historia que yo misma había escrito.
Los oficiales bajaron del vehículo. Uno de ellos llevaba papeles en la mano. Tocaron la puerta. Esperaron. Nadie respondió. Volvieron a tocar, esta vez con más fuerza. Escuché el sonido desde mi casa. Golpes secos, oficiales, que resonaban en la calle silenciosa. Finalmente la puerta se abrió. Alfredo apareció. Estaba en pijama todavía. El cabello revuelto. La cara demacrada. Se veía como alguien que no había dormido en días. Los oficiales le mostraron los papeles. Él los leyó. Negó con la cabeza. Dijo algo que no pude escuchar. Pero por su lenguaje corporal, estaba suplicando. Estaba pidiendo más tiempo. El oficial negó con firmeza. Le señaló el documento. Le explicó algo. Alfredo se pasó las manos por la cara. Se dio vuelta y gritó hacia adentro de la casa. Camila apareció. Llevaba una bata. También se veía terrible. Su cabello, siempre perfectamente arreglado, estaba despeinado. Su rostro, siempre maquillado con cuidado, estaba pálido y manchado. Hubo una discusión. Camila gritaba. Alfredo intentaba calmarla. Los oficiales permanecían firmes, con las manos en los cinturones, esperando. No había negociación posible. El plazo había terminado. La ley era clara. Finalmente Alfredo volvió a entrar a la casa. Camila lo siguió. Los oficiales esperaron afuera. Uno de ellos habló por radio. El otro revisaba el reloj cada pocos minutos. Pasó media hora. Luego Alfredo y Camila comenzaron a sacar cosas. Bolsas de basura llenas de ropa. Cajas mal cerradas. Un televisor pequeño. Algunos platos envueltos en toallas. Lo amontonaban todo en la entrada. No tenían camión de mudanza. No tenían un plan organizado. Solo estaban sacando lo que podían cargar. Un auto viejo llegó. Era el de Camila. Empezaron a meter cosas en el maletero. En el asiento trasero. En el asiento del copiloto. Llenaron ese auto hasta que no cabía nada más. Y todavía quedaban cosas en la entrada. Muchas cosas. Camila se subió al auto y se fue. Alfredo se quedó ahí parado, mirando todo lo que quedaba. Los oficiales le dijeron algo. Él asintió. Volvió a entrar a la casa. Salió con más bolsas. Las dejó en la calle. En ese momento, algo dentro de mí se movió. No era lástima. No era arrepentimiento. Era algo más complejo. Era la confirmación de que esto realmente estaba pasando. Que el hijo al que parí, al que crié, al que amé con cada fibra de mi ser, ahora estaba siendo desalojado de la casa que yo construí. Y yo era la responsable. Pero no retrocedí. No salí a ayudarlo. Porque él había elegido esto. Él había elegido humillarme. Había elegido robarme. Había elegido echarme a la calle sin ningún remordimiento. Y ahora estaba cosechando exactamente lo que había sembrado. Pasó otra hora. Camila volvió. Ahora traía a alguien más. Era Hortensia, su madre. La misma mujer que se iba a quedar en mi cuarto. La misma mujer por la que todo esto comenzó. Ella bajó del auto y miró la escena con horror. Miró las cajas en la calle. Miró a los oficiales. Miró a su hija. Y luego, como si pudiera sentir mi presencia, miró directamente hacia mi ventana. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Y en ese segundo, vi algo en su rostro. No era arrogancia. No era burla. Era miedo. Era la comprensión de que habían subestimado completamente a la anciana que pensaron que podían pisar sin consecuencias. Desvié la mirada. Ya no me importaba lo que ella pensara. Ya no me importaba lo que ninguno de ellos pensara. Los oficiales finalmente perdieron la paciencia. Le dijeron a Alfredo que tenía 15 minutos para terminar de sacar sus cosas o todo lo que quedara adentro sería considerado abandonado y la nueva dueña de la propiedad podría disponer de ello como quisiera. Alfredo entró corriendo. Salió con más cosas. Un colchón que arrastraba por el suelo. Una lámpara. Una caja de zapatos. Todo amontonado sin cuidado en la acera. Camila y Hortensia trataban de organizar algo, pero era imposible. Había demasiadas cosas y muy poco espacio. Cuando los 15 minutos terminaron,
Los oficiales le pidieron a Alfredo que entregara las llaves. Él buscó en sus bolsillos con manos temblorosas. Sacó el llavero. Lo miró por un momento largo. Y luego se lo entregó al oficial. El oficial tomó las llaves, verificó algo en sus papeles, y le dijo a Alfredo que el desalojo estaba completado, que ya no podía entrar a esa propiedad, que si lo hacía, sería arrestado por allanamiento. Alfredo asintió sin decir nada. Se dio vuelta y miró la casa. Su casa durante tantos años. La casa donde había vivido gratis, donde había comido la comida que yo cocinaba, donde había dormido en paz mientras yo trabajaba hasta agotarme. Y entonces hizo algo que no esperaba. Miró hacia mi ventana, directamente hacia donde yo estaba. No podía ver mis ojos desde esa distancia, pero yo podía ver los suyos. Y lo que vi ahí no fue arrepentimiento. No fue disculpa. Fue odio puro. Me sostuve firme. No aparté la mirada. Lo dejé ver que yo estaba ahí, que yo había presenciado todo, que yo no sentía culpa. Después de un momento que pareció eterno, él apartó la vista. Se subió al auto con Camila y Hortensia. El auto estaba tan lleno que apenas podían cerrar las puertas. Y se fueron, dejando atrás montones de cosas en la acera que no pudieron llevarse. Los oficiales colocaron un candado nuevo en la puerta. Pegaron un aviso legal. Y luego ellos también se fueron. La calle quedó en silencio. Solo quedaban las cajas y bolsas abandonadas en la acera. Testimonios mudos de una vida que se había derrumbado. Me alejé de la ventana. Volví a mi sala. Terminé mi café que ya estaba frío. Y respiré. Era oficial. Alfredo ya no tenía la casa. Ya no tenía el refugio que yo le había proporcionado durante años. Ya no tenía la red de seguridad de su madre siempre disponible para rescatarlo. Ahora estaba solo. Él y su esposa. Enfrentando el mundo sin el colchón que yo había sido para ellos. Más tarde ese día, Vicente me llamó. Me dijo que la nueva propietaria de la casa tomaría posesión al día siguiente. Me preguntó si quería supervisar la limpieza de las cosas que habían quedado abandonadas. Le dije que no. Que donara todo a caridad. Que la gente que realmente lo necesitara se beneficiara de ello. También me confirmó que el cambio de testamento estaba completado y registrado oficialmente. Que Alfredo no heredaría absolutamente nada. Que todo iría a las fundaciones que yo había elegido. Le agradecí. Colgué el teléfono. Y por primera vez en 30 días, desde que todo esto comenzó, lloré. No lloré por Alfredo. No lloré por lo que había perdido. Lloré por lo que nunca tuvimos. Lloré por la relación madre-hijo que pudo haber sido hermosa, pero que él destruyó con su egoísmo. Lloré por los años que perdí tratando de ganarme un amor que él nunca estuvo dispuesto a dar. Lloré por la Silvia que fui. La que se sacrificó hasta desaparecer. La que creyó que el amor se demostraba muriendo poco a poco por los demás. Y cuando las lágrimas se secaron, me miré al espejo. Vi a una mujer de 70 años. Con arrugas que contaban historias de dolor, pero también de resistencia. Con ojos cansados, pero finalmente en paz. Y me dije a mí misma algo que debí decirme hace décadas. Merecías mejor. Y ahora finalmente lo tienes. Las semanas que siguieron al desalojo fueron extrañamente silenciosas. Yo esperaba sentir algo diferente. Tal vez culpa. Tal vez arrepentimiento. Pero lo único que sentía era una paz profunda que no había experimentado en décadas. Me levantaba cada mañana sin ese nudo en el estómago. Desayunaba tranquila. Caminaba por mi jardín. Leía en el sillón junto a la ventana. Era una vida simple. Pero era mía. La nueva dueña de mi antigua casa resultó ser una pareja joven con 2 niños pequeños. Los vi mudarse una semana después del desalojo. Traían plantas para el jardín. Pintaron la fachada de un color más alegre. Los niños jugaban en el patio. Había risas. Había vida. Era como si la casa finalmente hubiera despertado de una pesadilla larga y oscura. Yo los saludaba cuando nos cruzábamos en la calle. Ellos eran amables. Respetuosos. Un día la mujer vino a tocar mi puerta. Me trajo galletas caseras como gesto de bienvenida al vecindario. Me dijo que habían escuchado que yo había vivido en esa casa antes. Le dije que sí,
que había sido mi hogar durante 30 años. Ella me miró con curiosidad, pero no hizo más preguntas. Y yo no ofrecí más información. Durante el primer mes, no supe nada de Alfredo. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Yo no lo busqué. No pregunté por él. Porque sabía que si él quería contactarme, lo haría. Y si no lo hacía, entonces esa también era su elección. Pero la ciudad era pequeña. Y eventualmente, las noticias llegaban. Me enteré por Vicente. Vino a visitarme una tarde para traerme unos documentos finales sobre la venta de la casa. Mientras tomábamos café en mi sala, me dijo casi con pena que había visto a Alfredo en el centro de la ciudad. Me dijo que se veía mal, que estaba trabajando en una tienda de autopartes, que su auto, ese auto de $30,000 que compró con mi dinero, ya no lo tenía. Probablemente lo había vendido para pagar deudas. También me contó que Camila se había ido, que alguien la había visto en el aeropuerto con su madre Hortensia, que aparentemente había vuelto a la ciudad de donde venía, que el matrimonio había terminado. Escuché todo esto sin expresión. Vicente me preguntó cómo me sentía al respecto. Le dije la verdad. Le dije que no sentía nada, ni alegría ni tristeza, solo una especie de cierre. Como cuando terminas de leer un libro muy largo y doloroso y finalmente puedes cerrarlo y ponerlo en el estante. Pero Vicente tenía más información. Me dijo que había escuchado algo más. Que Alfredo había intentado conseguir un préstamo en varios bancos. Que lo habían rechazado en todos. Que su historial crediticio era un desastre. Que aparentemente había estado viviendo con deudas de tarjetas de crédito durante años. Deudas que yo nunca supe que existían porque él nunca me contaba nada de su vida real. Todo tenía sentido ahora. El auto caro. La ropa de marca. Las cenas en restaurantes lujosos. Todo había sido una fachada construida sobre deudas. Y ahora que esa fachada se había caído, la realidad era brutal. Me preguntó si yo quería hacer algo. Si quería ayudarlo de alguna manera. Le dije que no. Que Alfredo era un adulto. Que tenía que aprender a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Que yo ya había hecho suficiente. Que había dado suficiente. Que ahora era su turno de crecer. Pasaron 2 meses más. El otoño llegó con sus hojas doradas y su aire fresco. Yo seguía mi rutina. Había empezado a hacer trabajo voluntario en la biblioteca local. Leía cuentos a los niños los sábados por la mañana. Me sentía útil. Me sentía valorada. Los niños me abrazaban. Me llamaban abuela Silvia. Y ese cariño simple y genuino llenaba algo en mí que no sabía que estaba vacío. Una tarde de octubre, cuando regresaba de la biblioteca, vi a alguien sentado en las escaleras de mi casa. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era Alfredo. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía barba descuidada. La ropa arrugada. Las ojeras profundas. Se levantó cuando me vio llegar. Se quedó ahí parado, sin saber qué decir. Subí las escaleras lentamente. Lo miré a los ojos. Y esperé. Si él había venido hasta aquí, entonces tenía que ser él quien hablara primero. Finalmente abrió la boca. Su voz salió ronca, quebrada. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Que había estado pensando mucho. Que había pasado por cosas difíciles. Que su vida se había derrumbado completamente. Me dijo que Camila lo había dejado. Que se había ido con su madre y le había pedido el divorcio. Que él estaba viviendo en un cuarto rentado pequeño y barato. Que apenas le alcanzaba para comer. Que había perdido todo. Lo escuché sin interrumpirlo. Sin mostrar emoción. Solo escuchando. Entonces dijo algo que me sorprendió. Me dijo que lo sentía. Que había sido un mal hijo. Que había sido egoísta. Que había dado por sentado todo lo que yo hice por él durante años. Que nunca valoró mi sacrificio. Que nunca entendió cuánto yo había trabajado para darle una buena vida. Me dijo que ahora, viviendo en la pobreza, trabajando en un empleo que apenas le pagaba lo mínimo, finalmente entendía lo que yo había sentido todos esos años. Finalmente entendía lo difícil que había sido para mí mantenerlo en la universidad. Mantener la casa.
Mantener todo funcionando mientras él solo tomaba y nunca daba nada a cambio. Las palabras sonaban sinceras. Su voz temblaba. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Pero yo había vivido demasiado. Había sido engañada demasiadas veces. Y sabía reconocer la diferencia entre arrepentimiento genuino y manipulación desesperada. Le pregunté qué quería de mí. ¿Para qué había venido realmente? Su expresión cambió. Solo por un segundo. Pero lo vi. Vi la máscara deslizarse. Y entonces lo dijo. Me dijo que necesitaba ayuda. Que solo necesitaba un pequeño préstamo para salir del hoyo en el que estaba. $5,000. Solo eso. Para pagar sus deudas más urgentes. Para poder respirar un poco. Y después me lo devolvería. Me lo prometía. Ahí estaba. La verdad. No había venido a disculparse realmente. Había venido a conseguir dinero. Otra vez. Le dije que no. Le dije que no le iba a prestar ni un centavo. Que ya había caído en esa trampa antes y no iba a volver a caer. Su expresión cambió completamente. La falsa humildad desapareció. Y en su lugar volvió la rabia. Me dijo que yo era su madre. Que se suponía que las madres ayudaban a sus hijos sin importar qué. Me dijo que yo tenía dinero de sobra, que vivía en una mansión mientras él vivía en la miseria. Me preguntó cómo podía dormir tranquila sabiendo que su propio hijo estaba sufriendo. Le respondí con calma. Le dije que yo dormía perfectamente bien. Que finalmente había aprendido que ayudar a alguien que no quiere cambiar no es ayuda, es complicidad. Que él había tenido incontables oportunidades de elegir diferente y siempre había elegido el camino fácil, el camino egoísta. Le recordé los $30,000 que me robó. Le recordé cómo me echó de mi casa. Le recordé cada humillación, cada desprecio, cada vez que me hizo sentir invisible. Le dije que si él estaba sufriendo ahora, no era culpa mía. Era culpa suya. Era el resultado directo de sus propias acciones. Y que yo ya no iba a salvarlo. Que él tenía que salvarse a sí mismo. Se quedó callado. Luego me miró con ese odio que ya había visto antes. Me dijo que yo era una mujer amargada y cruel. Que algún día me iba a arrepentir de esto. Que cuando yo fuera vieja y estuviera sola y enferma, no iba a tener a nadie. Y que eso sería culpa mía. Le dije que yo ya era vieja. Que ya había estado sola durante años, incluso cuando él vivía conmigo. Y que prefería estar sola con paz que acompañada de gente que solo me usaba. Bajó las escaleras. Se fue caminando rápido, casi corriendo. No miró atrás. Y yo me quedé ahí parada, viendo cómo se alejaba, sabiendo que probablemente esa era la última vez que lo vería. Entré a mi casa. Cerré la puerta. Me senté en mi sillón favorito. Y no lloré. No sentí culpa. No sentí arrepentimiento. Solo sentí alivio. Porque finalmente había roto el ciclo. Finalmente había dejado de permitir que me usaran. Finalmente me había elegido a mí misma. Alfredo había perdido todo. Su casa. Su esposa. Su estilo de vida. Su red de seguridad. Y yo había ganado algo mucho más valioso. Había ganado mi dignidad. Mi paz. Mi libertad. Y eso no tenía precio. Han pasado 6 meses desde aquella última conversación con Alfredo en las escaleras de mi casa. 6 meses en los que mi vida ha encontrado un ritmo que nunca pensé que sería posible. Un ritmo de paz. De propósito. De verdadera felicidad. Me levanto cada mañana con el sol. Preparo mi café exactamente como me gusta. Sin apuros. Sin nadie gritándome que se le hace tarde. Desayuno en mi jardín cuando el clima lo permite. Leo el periódico completo. Dedico tiempo a cuidar mis plantas, que han crecido hermosas bajo mi atención constante. Los sábados sigo yendo a la biblioteca. Los niños me esperan con entusiasmo. Me abrazan cuando llego. Me piden que les lea sus cuentos favoritos una y otra vez. Sus padres me agradecen. Me dicen que sus hijos hablan de mí durante toda la semana. Ese cariño simple y genuino me llena el corazón de una manera que nunca experimenté con mi propio hijo. También me uní a un grupo de mujeres mayores que se reúne los miércoles. Hacemos manualidades. Compartimos historias. Nos reímos.
Muchas de ellas han pasado por situaciones similares a la mía. Hijos ingratos. Familias que las usaron. Años de sacrificio no reconocido. Y todas, de una manera u otra, encontramos la fuerza para elegir nuestra propia paz. Nos entendemos sin necesidad de explicaciones largas. Y ese entendimiento mutuo es sanador. Vicente se ha convertido en un amigo cercano. Viene a visitarme cada 2 semanas. Tomamos café. Hablamos de la vida. Me actualiza sobre los trámites legales finales. Me confirma que mi testamento está blindado. Que todo está en orden. Que las fundaciones que elegí recibirán cada centavo cuando yo ya no esté. Me dice que estoy haciendo algo importante. Algo que ayudará a muchas personas que realmente lo necesitan. La pareja joven que vive en mi antigua casa se ha vuelto muy amigable. Sus hijos juegan en mi jardín a veces. Les preparo limonada. Les cuento historias. La madre me ha dicho varias veces que soy como la abuela que sus hijos nunca tuvieron cerca. Y yo acepto ese rol con gratitud. Porque resulta que el amor de familia no siempre viene de la sangre. A veces viene de la elección. De la conexión genuina. Del respeto mutuo. He escuchado cosas sobre Alfredo a través de conocidos. Pequeños fragmentos de información que llegan sin que yo los busque. Sigue trabajando en la tienda de autopartes. Sigue viviendo en ese cuarto pequeño. El divorcio con Camila se finalizó hace 3 meses. Ella se quedó en su ciudad natal. Él se quedó aquí, probablemente porque no tiene recursos para irse a ningún otro lugar. Alguien me dijo que lo vieron en el supermercado comprando lo más barato. Otro me comentó que había adelgazado mucho, que se veía cansado, derrotado. Y aunque sé que se supone que debería sentir algo al escuchar estas cosas, la verdad es que no siento nada. Ni satisfacción, ni pena. Solo indiferencia. Porque él eligió su camino. Y yo elegí el mío. No he vuelto a saber de él directamente. No hay mensajes. No hay llamadas. Es como si hubiera aceptado finalmente que la fuente de la que siempre tomó se ha secado permanentemente. O tal vez solo está esperando. Esperando que yo me ablande. Que la culpa me consuma. Que regrese a ser la madre sumisa que siempre fui. Pero eso no va a pasar. Porque yo he cambiado. He aprendido que el amor propio no es egoísmo. Que establecer límites no es crueldad. Que decir no cuando es necesario no te convierte en mala persona. He aprendido que después de 70 años de vivir para otros, finalmente está bien vivir para mí. Esta mañana, mientras regaba las rosas en mi jardín, una mariposa se posó en mi mano. Se quedó ahí por unos segundos. Sus alas se movían suavemente. Y en ese momento simple y perfecto, sentí una gratitud profunda por todo lo que pasé. Porque ese dolor me trajo hasta aquí. Hasta este jardín. Hasta esta paz. Hasta esta versión de mí misma que finalmente sabe su valor. He pensado mucho en qué le diría a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. A esas madres, abuelas, esposas que se sacrifican hasta desaparecer. Que dan todo sin recibir nada. Que viven en la sombra de familias que las usan sin valorarlas. Les diría que nunca es tarde. Que no importa si tienes 60, 70, 80 años. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para establecer límites. Nunca es tarde para decir basta y construir una vida que valga la pena vivir. Les diría que el miedo a estar sola es peor que la soledad misma. Que estar rodeada de gente que te hace sentir invisible es mucho más solitario que estar físicamente sola pero en paz contigo misma. Les diría que el dinero que guardas, que administras con sabiduría, no es egoísmo. Es seguridad. Es libertad. Es la diferencia entre ser prisionera de las circunstancias o ser dueña de tu propio destino. Y les diría que los hijos ingratos no cambian porque tú te sacrifiques más. Cambian cuando enfrentan consecuencias reales. Cuando pierden el privilegio de tu presencia. Cuando finalmente tienen que crecer y hacerse responsables de sus propias vidas. Esta tarde, mientras el sol se ponía sobre mi jardín, me senté en mi banca favorita. Miré hacia mi casa. Esta hermosa mansión que compré con mi propio dinero. Con mi propio esfuerzo. Con decisiones que tomé por mí misma. Y sonreí. Una sonrisa genuina. Llena de paz. Porque finalmente entendí algo fundamental.
La venganza no es destruir a quien te hizo daño. La verdadera venganza es construir una vida tan plena, tan feliz, tan digna, que ya no te importe lo que ellos hagan o dejen de hacer. Alfredo perdió mucho. Su casa, su matrimonio, su comodidad, su red de seguridad. Pero yo gané algo mucho más valioso. Gané mi libertad, mi dignidad, mi paz interior. Y me gané a mí misma. A los 70 años, finalmente aprendí a valorarme. Aprendí que merezco respeto, que merezco amor genuino, que merezco vivir sin culpa mis últimos años en este mundo. Y si alguien está leyendo esto, si alguien se identifica con mi historia, quiero que sepa algo importante. Tú también lo mereces. Mereces ser valorada. Mereces paz. Mereces elegirte a ti misma. No importa cuántos años hayas dado. No importa cuánto hayas sacrificado. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Nunca es tarde para decir, hasta aquí llegó mi sacrificio. Ahora me toca a mí. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te elijas, vas a descubrir algo hermoso. Vas a descubrir que la vida que siempre mereciste estaba esperándote del otro lado del miedo. Solo tenías que dar el primer paso. Yo lo di. Y ahora vivo en paz. Y esa paz no tiene precio. Esta es mi historia. La historia de cómo recuperé mi vida a los 70 años. La historia de cómo una cena humillante se convirtió en el catalizador de mi liberación. Y si mi historia puede inspirar aunque sea a una sola persona a elegirse a sí misma, entonces cada lágrima, cada dolor, cada momento difícil valió la pena. Porque ahora soy libre. Y esa libertad es mi mayor victoria.